Langostura, Hospital Cabecera en San Martín de los Andes, Las Coloradas y Villa Traful. Veníamos hace una semana atrás, 10 días atrás, bueno, sin casos, ¿sí? Por lo menos, o casos muy esporádicos, si mal no recuerdo, creo que teníamos 13 casos en toda la zona, que todos eran casos de afuera, o sea, importados, con buena evolución, salvo uno, aquel que tuvimos hace meses atrás, que lamentablemente falleció. Y fueron contactos que se contagiaron en otros países o en otras ciudades y después también contagiaron a sus contactos estrechos. La veníamos llevando bien gracias a, bueno, obviamente todo el esfuerzo comunitario, el tema del distanciamiento, el tema de uso de tapabocas y el lavado frecuente de manos y de superficies, hasta que, bueno, el otro día empezamos en Junín, un poco así. El correlato fue en Junín de los Andes, bueno, ese señor que pasó sin permiso y venía desde Roca, vio a sus familiares, vio también a sus compañeros y demás, o amigos, y recién, gracias a que los familiares lo hicieron consultar, fue al hospital, ahí fue aislado en el CEMOI, que es un lugar que tiene Junín, para mantener a estos pacientes hasta que esté el resultado del hisopado. En realidad todavía no tenía síntomas, por eso no se lo había hisopado, se lo hisopó y el resultado nos dio positivo. Previamente a eso, no es que uno se queda esperando el resultado a ver si me da positivo o negativo, se hacen acciones que es, bueno, con quién estuviste, dónde anduviste, bueno, y ahí se empezó a hacer lo que llamamos el estudio de caso. Y ahí se encontraron, creo que fueron aproximadamente como 30 personas que habían estado en contacto estrecho. Ahí la primera línea es, bueno, todos se quedan guardaditos 14 días, ese sería el límite, y nos avisan y les vamos a ir controlando a ver si aparecen síntomas. Algunos de ellos aparecieron síntomas, fueron hisopados, y esos hisopados nos dieron positivos. De ahí que Junín empieza a sumar casos. A los 2 días aparece un caso centinela, que es la otra forma de control que tenemos nosotros. Aquellas personas que están en riesgo, personal de salud, personal de seguridad, en este caso fue un policía, que tiene algún síntoma, bueno, hisopado, te quedas aislado hasta tener el resultado y también medidas de precaución para su familia y contactos. Y ese hisopado nos dio positivo. Haciendo un poco el seguimiento, hubo un contacto con todo el foco que tenemos en Piedra del Águila y Santo Tomás, que es una localidad a 20 kilómetros de Piedra del Águila. Eso es Junín. Junín larga la fase 1, ¿sí? Que después hubo justo en ese momento a nivel provincial, estaban llegando demasiados hisopados y se saturó lo que estaba organizado. Toda esta historia empieza para una lectura de 250 hisopados, hoy se están procesando 800 por día, o sea, hubo que sumar equipamiento, personal, recursos humanos, capacitación, guardias 24 horas, bueno, para poder hacer esto. En esto también son los bioquímicos, los técnicos, todo el sistema de logística de llevar y traer muestras, y un pie muy importante es todo el tema administrativo que carga en un sistema de seguimiento. Y aparte, para no cometer errores, antes del cargado definitivo, varias personas revisan para que estén bien los datos, el DNI y todo lo demás, para evitar confusiones. A eso después se nos suma un caso en Villa Langostura, que había un nexo también con Piedra del Águila, y ahí empezamos a estudiar los casos. Un contacto estrecho de esta persona, ¿sí? Empieza con síntomas, se lo hisopa y también empezamos a aislar gente en Villa. A eso sumado, eso se llama conglomerado, o sea, ese foco se empieza a estudiar y se empieza a bloquear. Y se empieza a estudiar con el hisopado a la gente que, en primera línea, que tiene síntomas. Y así se fue aumentando. Como teníamos esta demora en los resultados, lo que hicimos fue ir a la segunda línea de estudio de contactos. Eso es, ¿tenés síntomas? Ah, bueno, vos, además de estos contactos, ¿con quién estuviste? ¿Me siguen? ¿Me explico? Segunda línea o tercera, incluso encontramos ya una tercera línea de contactos.
Ese fue un conglomerado. Otro conglomerado que lo veníamos estudiando es un grupo de trabajadores que viene de Cipolletti. Uno de ellos empezó con síntomas, entonces esa obra, digamos, esa gente se quedó aislada, el resultado nos vino positivo y sus compañeros, ya uno de ellos ya nos dio positivo. Hubo 2 muestras que hubo que repetirlas. Entonces, ahí teníamos 2 conglomerados. En medio de todo esto surge, anteayer, un caso, o ayer, Centinela, que es el mismo que yo estaba explicando de cómo nos manejamos en Junín. Y esta era una persona que tenía un síntoma leve, pero no pertenecía a un grupo de riesgo, pero bueno, había consultado, bueno, hisopado, bueno, es una mujer embarazada, 14 semanas, ¿sí? Y en sus hábitos, digamos, comentaba de que ella había ido a negocios y demás, donde también manifestaba que no podía hacer un seguimiento de con cuántas personas estuvo, compartió, ¿sí? Y que no había una cuestión de a rajatabla el uso del distanciamiento y demás. Bueno, eso obviamente, ya para esto ya se habían dictado las 96 horas, que es lo que primero hay que hacer, o sea, darle un tiempo y decir, bueno, hasta que sepamos dónde estamos parados, cuántos contactos hay que investigar y recibamos los resultados de esos hisopados, uno dice, bueno, a nivel comunitario trato de parar todo lo que es circulación, contactos y posibilidades de contagio, hasta saber cuántos datos nos van aportando los resultados. Hasta ahora nos llevamos ya 16 de estos 2 conglomerados, más el Centinela. Hasta ahora no hay otro conglomerado, pero como hicimos 2 o 3 líneas, ya llevamos hechos 50 hisopados, hoy se están tomando 40 más, que seguramente me los llevo ahora, eso calculen unas 24 o 48 horas para tener los resultados. Entonces esto se puede llegar a extender. Hoy, siendo las 3 de la tarde, bueno, yo les digo que hay 16 casos, por ahí mañana o pasado la cantidad es mayor de casos, entonces hay que seguir, digamos, con estos cuidados, porque la idea, el objetivo es evitar que esta cadena de contagios pueda llegar a ser cada vez mayor, ¿sí? Sobre todo a nivel comunitario. Eso es un poco permíteme, eso es lo que pasó en Villa. A esto súmenle, apareció un caso en Las Coloradas, un señor que no consultó en su momento, que venía a un contacto también de Piedra del Águila, también otro efectivo policial, totalmente asintomático, es el hijo, estuvo con su papá, y el papá empezó mal, 55 años, está en un respirador en la clínica Chapelco ahora, estable, pero bueno, hay que esperar a ver cómo evoluciona. Y apareció otro paciente más en Las Coloradas con un contacto de Zapala, de una estancia. Y me falta, ayer, a la tardecita, también un policía que vive en San Martín de los Andes, pero habitualmente tiene su actividad en Coyón-Cura o en Piedra del Águila, empezó con síntomas, se lo hisopó, se lo aisló y dio positivo. Ese sería un poco el parte, hasta ahora, de todo lo que les dije. Villa Traful no tengo casos, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer desde el punto de vista epidemiológico y también en concordancia con a nivel de intendencia es dar un poco de tiempo para que, sepamos qué cantidad de casos y cómo esto se puede llegar a difundir, ¿sí? Si bien hemos hecho los bloqueos y demás, pero bueno, en medio de, estás estudiando 2 conglomerados, haces todas las acciones y te surge un Centinela. Entonces ya uno va sospechando, bueno, evidentemente el virus está entrando y se está intentando difundir. Esto no lo digo yo, es lo que se hace en todos lados. La idea es disminuir la cadena de contagios, porque si no, el tema es, no vivamos de esa utopía o esa fantasía de que no vamos a tener casos. Casos vamos a tener. Y es proporcional a la población de cada ciudad. Lo importante es que todos esos casos no nos caigan el mismo día, que sean dosificados, que vengan en forma hasta regulada, por decir, aunque se me permite el término, ¿no? Cosa de que gracias a todo este esfuerzo comunitario y de actividades sí, actividades no, uno pueda ir regulando la cantidad de casos que vayamos a tener. Esa es la situación hoy desde el punto de vista epidemiológico. ¿Estos 16 casos van a ocasionar que volvamos a fase 1? ¿Se va a hacer un cierre en la localidad para terminar de gestionar, digamos, los contactos
estrechos? Nosotros, o sea, estuvimos 96 horas en fase 1. La idea y lo que teníamos planteado desde lo que planteamos últimamente en el comité de crisis, estuvimos hablando con Luciano, hoy lo estuvimos hablando con Néstor. Nosotros queremos ir liberando las actividades, o sea, necesitamos que el pueblo siga trabajando, siga generando su recurso económico, pero a su vez necesitamos que los casos que vayan surgiendo estén cuidados y evitemos que se siga propagando de la manera que nos pasó en esta última semana. Recién en la última charla que tuvimos con el gobernador está sumamente preocupado, lo dijo abiertamente, por Villa Langostura, porque tenemos muchos hisopados a la espera de resultados, que son alrededor de 50, como decía el doctor Sáenz, pero tenemos otros 40 o 50 que se van a llevar hoy, pero también tenemos 150 personas aisladas. Entonces, la preocupación del gobernador es que no estemos frente a 40, 50, 60 casos de coronavirus de contagios reales, y que por no darle el tiempo necesario suficiente a salud para que se vayan identificando los nexos y demás, cometamos un error y después no podamos realmente volver para atrás. La idea nuestra, vuelvo a insistir, era poder abrir, que el que tiene la librería pueda ir a atender, el que tiene, bueno, evidentemente hoy por las recomendaciones de provincia, por las recomendaciones de salud, no vamos a poder hacer la apertura en su totalidad. Lo que vamos a generar es la apertura en modalidad delivery y takeaway hasta las 22 horas, como para llevarle un alivio a toda esa gente que realmente la está pasando mal. ¿Va a ser la salvación? No va a ser la salvación. No va a ser la salvación. Pero sí es importante lo que estaba diciendo el doctor Sáenz, aprovechar estas 48 horas para tener otro panorama. Nos irán llegando resultados de los nuevos hisopados, y bueno, la ilusión que tenemos como ejecutivo, el deseo que tenemos es poder circular y permitirle la apertura al resto de las actividades. Obviamente que no están permitidas las reuniones sociales, no está permitido en los gimnasios, no están permitidos los cultos, no está permitido el ejercicio al aire libre. ¿Por qué? Porque la circulación. Exactamente. El tema acá es, porque uno dice, bueno, estas medidas que obviamente son incómodas, bueno, a la comunidad, al comerciante, a los vecinos, bueno, todos, yo vivo en San Martín hace 11 años. A ver, y llevamos 6 meses. Bueno, 6 meses que nos preparamos, que aguantamos. Bueno, ahora nos está tocando, y lo digo ya medio un poco porque hay 4 regiones o 4 ciudades en realidad que ya están comprometidas. Hay que insistir con esto, y ¿dónde está la ayuda comunitaria al sistema de salud? Son 2. Una, que intentamos con todas estas medidas, y es lo que ha dado resultado en todos lados, evitar que en vez de tener 10 contagiados, yo tenga 100 contagiados. Eso por un lado, y que quede, y eso es gracias a la ayuda de todo esto. Ya sé que es un embole, que hay que seguir aguantando, que ya llevamos 6 meses y un montón de cosas. Pero también vean un escenario peor que este, donde tengamos cantidad de contagiados, donde obviamente esté todo saturado, y ni hablar del sistema o de las benditas camas de terapia y demás, que bueno, ustedes están leyendo, ya la provincia de Neuquén hoy está en un 95% de ocupación. La idea es no llegar a eso. Entonces, esas son las ayudas. ¿Sabemos dónde estamos parados? Hoy estamos estudiando esto, pero nadie puede dar una certeza de que el día domingo, si yo digo, bueno, liberemos, ¿cuándo me voy a enterar? Dentro de 14 días. Entonces yo voy a tener 2 situaciones. Voy a tener el día lunes, por ahí, todos estos hisopados que me pasaban, que me faltaban que me pasaran el resultado, y agréguenle dentro de 14 días, que es un poco el periodo de contagio, otra situación peor. Entonces esto no lo aguanta ni Villa ni ninguna comunidad. O sea, imagínense estos escenarios. Es la única forma de entender por qué uno aplica estas características restrictivas. Es cierto, es fea la palabra, pero bueno, es la única forma de
disminuir la cadena de contagio. Quiero ser claro, algún momento nos vamos a contagiar y sí, pero el tema es que sea dosificado con todo el tiempo del mundo, que nos podamos preparar. Acuérdense que el 70% de la población ni se va a enterar, ese 30% se va a comportar leve, la mayoría, algunos moderados, una neumonía, un suero, antibióticos, anduvo bien, y un poquito, que es el 4%, van a necesitar una unidad de terapia. No me interesa tener 10 camas de terapia o tener 100. El número que tenemos que acostumbrarnos es que el paciente que entra a una terapia, promedio está 15, 20 días hasta que se le dé el alta. ¿Sí? Entonces, una vez que yo la tengo ocupada esa cama, la voy a tener cancelada, digamos, dentro de mi mapa de camas durante 15, 20 días. Eso es lo importante. Empecemos a manejar esto y la idea es no llegar a ese estadio y sobre todo proteger a los más vulnerables. Tenemos que insistir porque, bueno, vemos un poco la falta de uso de esto, la falta de cierto grupo etario que por ahí no da mucha bolilla. Y bueno, ese grupo etario está, son nietos, entonces ojo con el distanciamiento, ojo con los más vulnerables, ojo con los que tienen patologías previas, porque esos son los primeros que van a requerir y obviamente no solamente van a saturar el sistema, sino que bueno, vamos a tener que lamentar pérdidas. Néstor, nosotros tuvimos que el día, con el primer caso positivo, que fue el día domingo, no recuerdo, 18 horas aproximadamente, tuvimos que salir con medidas de una fase 1, que a nadie le gusta estar en fase 1, ni imagínate la responsabilidad para nosotros del Ejecutivo salir a firmar eso. El lunes nos enteramos que ya teníamos 2 casos más, entonces vimos ahí una pequeña luz como para decir, entre el martes y el miércoles, empezar a decirle a la gente para que también vaya pensando y se vaya programando. Decir, bueno, por más que sean 3 casos, que sean 5 casos, que sean 7 casos, nosotros, a ver, la decisión está de poder abrir, pero esto es tan dinámico que hoy no solamente tenemos los 2 grupos de conglomerados y tenemos un caso de una chica embarazada, que realmente eso nos hace pensar que el virus está circulando en la localidad, que la verdad que hoy, como nos decía el gobernador, es preferible tomar hoy esta decisión y no estar lamentándonos dentro de una semana, porque con todo lo que tenemos pendiente, los 150 aislados, más los 90, 100 casos hisopados, seguramente que algunos más nos puede llegar a aparecer. ¿Qué va a pasar el domingo? Esto que dice Fabio, es dinámico. El domingo 2 escenarios. A estos 16 la sumamos 10, 15 o 20, no sé. Eso es un escenario. O el domingo, muchachos, todo lo que sacaron de hisopado son negativos. Bueno, entonces son 2 posibilidades. Ante esas 2 posibilidades se verá y a ver si en forma progresiva, escalonada, bueno, se puede ir, digamos, me llaman de prensa de flexibilizando o agregando, pero a ver, hay que transmitirle también tranquilidad a la gente, porque proyectémonos que si no hacemos estas tareas ahora, estos son como pequeñas incubadoras. Bueno, lleva 14 días, entonces vamos a tener otra situación y esto no lo va a soportar, como decía, ni esta comunidad ni ninguna. Se había hablado en un momento de la residencia, digamos, la residencia del Mesidor como un lugar para cumplir aislamiento para las personas que no tienen dónde realizarlo. ¿Esto se va a ampliar de alguna manera? ¿Hay algún otro lugar designado? Mirá, nosotros tenemos como lugar de aislamiento hoy la cabaña del instituto. Se está trabajando en conjunto con el hospital, con todo, con la municipalidad, defensa civil y demás, en llevarle y en mantener a esa gente cuidada, protegida. También no digo que sea el caso de esta gente, nosotros también tenemos un sector que hace la vigilancia correspondiente para que también se haga cumplir el aislamiento, porque muchas veces pasa esto, a muchos de nosotros nos dicen que nos tenemos que quedar en casa y no respetamos, y algunos de los casos que salieron de algún local nocturno y nosotros tampoco sabemos con quién estuvo ese paciente que hoy es positivo. Entonces esta es la gravedad del caso. Una cosa es vos tener un contagio
y un grupo de gente que lo tenés perfectamente identificado y sabés de dónde se contagió. Entonces estamos hablando de los conglomerados, como hablaba el doctor Sainz, y otra cosa es tener un caso centinela donde vos no encontrás, no sabés de dónde vino. Entonces esto te hace pensar en que el virus está circulando. Entonces esto es grave para nuestra localidad, hay que tomarlo como recién decía el doctor, y bueno, lo que vamos a hacer nosotros es durante estas 48 horas monitorear todo, esperar toda la información de provincia, esperar la información del hospital local y ver cómo vamos siguiendo el día a día. Sí, usted decía que no le preocupaban las camas y hay 10 camas de unidad de terapia intensiva en la microrregión sur. Porcentualmente, con 200 casos se cubren esas camas, porcentualmente, un 5% de gente que requiera las camas, ya con eso quedarían cubiertas, digo. Y teniendo en cuenta que la provincia tiene hoy un 95% de las camas ocupadas, digo, ¿cuál sería el panorama que están trazando? Justamente esto, o sea, la estrategia es evitar el aumento de la cadena de contagios, y eso es lo que habitualmente por ahí uno dice, bueno, se sigue la duplicación, ¿sí?, de la cantidad de casos. Nosotros en una semana, bueno, empezamos con 2, hoy tenemos 16, entonces, bueno, por eso hay que decir, bueno, a ver, ojo con esto, porque la circulación, uno sospecha que el virus está ingresando. Esos dos conglomerados quedó claro que uno venía de Cipolletti y el otro venía de Piedra. Pero bueno, también está la posibilidad de la circulación. Entonces, uno empieza a tomar los casos centinela y el distanciamiento, el aislamiento durante 14 días. Casos va a haber, el tema es que no vengan todos juntos. Y acordate, cuando uno dice los 200 es de los que tenemos nosotros en el seguimiento, en los hisopados. Hay gente que no va a tener ningún síntoma, ni siquiera pérdida del olfato, los mínimos de los mínimos síntomas, y sin embargo va a seguir deambulando y demás, que es lo que por ahí está pasando. Y a nivel mundial, a ver, la población es enorme, y sin embargo diagnosticados son 30 millones. O sea, esto, a ver, de cómo se va comportando pero igual es una cuestión, no solamente de la cantidad de camas, sino de la cantidad de recursos humanos que necesitas para manejar eso y demás. Entonces, es de fácil saturación, por más cantidad que tengas. Pero llegado a ese extremo, que se sature, ¿qué se haría? No, ese es el peor escenario, por eso uno justamente quiere gastar todas las baterías en estos procedimientos que son incómodos, que te restringen, que te limitan, pero bueno, es la única forma, no solamente acá, como descubrimos la pólvora, es lo que han hecho otros países, y fíjate, algunos países donde no lo hicieron en su momento, o que quisieron decir, bueno, apliquemos esto de que todo el mundo se contagie, y claro, y ahí le salió mal porque ahí rápidamente saturaron todos los sistemas. Además, cuando empezó esto no se conocía mucho el tema del comportamiento del virus y de si había o no algún tratamiento. Hoy por hoy se conoce mejor un poco el comportamiento, hasta por ahí nomás, pero ya hay experiencia del uso del plasma, ¿sí?, que está dando buenos resultados. Hay cosas mágicas o qué sé yo que intentan, pero por ahora no hay aprobación de eso. Hay que el ANMAT, colegios de investigación y todo, que te habilitan o no el uso de un determinado fármaco. Pero hoy lo que realmente es mágico es, insistamos con el tema preventivo para disminuir la cadena de contagios. Es lo que está pasando a nivel provincia. O sea, estamos nosotros en septiembre, ¿qué le está pasando a la provincia de Neuquén? Está buscando el pico de su curva de contagios. Esto va a ir declinando, porque no es que uno sea divino, es lo que pasó en todos los países. Entonces, finales de septiembre, principio de octubre, Neuquén Capital, por ejemplo, va a tener su disminución, va a encontrar su pico, va a disminuir, y nosotros vamos a estar en búsqueda de ese pico. El tema es que sea paulatino, que podamos amesetarlo, que podamos, digamos, evitar la cantidad de casos y podamos, como lo estamos haciendo hoy, la Clínica Chapelco está recibiendo y manejando pacientes, 2 que son de Cutralcó y 1 de Las Coloradas en este momento. El de Cutralcó ya le estamos por dar el alta y el de Las Coloradas está, digamos, estable, pero no sabemos cómo va a evolucionar. Igual, Néstor, me parece importante también que me hiciste acordar con tu pregunta, Gonza. En estos últimos días aumentó en el
consultorio respiratorio del hospital muchísimo las consultas. Una de las consultas más frecuentes es la pérdida del gusto y del olfato. Entonces, eso también... Esa gente se la aísla y se la hisopa. Además de los conglomerados y del caso centinela. Y te agradezco. O sea, como para ir sumando. A ver, entonces, ¿estamos rodeados? No, pero esto está empezando a suceder. ¿Estamos en una circulación comunitaria? No. La idea es que evitemos llegar a eso, o cuando lleguemos ya estemos preparados, ¿sí? Y que no nos agarre, digamos, distraídos y todos los casos juntos. Pero es lo que ha pasado en otras ciudades. Técnicamente, ¿cuál sería la medida o la disposición a partir de esto? ¿La prórroga de la fase? ¿Se va a sacar un nuevo decreto? Para decirlo claro. Nosotros vamos a armar un nuevo decreto ahora con Luciano. O sea, el horario comercial queda hasta las 19 horas como estaba, pero sí estamos agregando el delivery para los restaurantes y para las roticerías hasta las 22 horas. Intendente, ¿se evalúa la posibilidad de testeos rápidos? Bueno, eso lo puede responder nosotros. No, hoy por ahora no es una estrategia que tengamos. Eso se usa cuando, digamos, tenés varios conglomerados estudiados y cuando tenés varios casos centinelas ya positivos, y ahí se empieza también con otra medida que es el detectar, que ahora sí se está aplicando en Neuquén Capital. Neuquén está incorporando ahora en el Castro Rendón un dosaje más rápido, en realidad. La idea es siempre medir, porque vos podés medir pedacitos del virus, que es esto que llamamos la PCR, o podés medir si existen o no anticuerpos. Igual eso, no nos olvidemos, es una foto en un momento, porque yo por ahí te hago un test rápido y te veo que tenés anticuerpos, y por ahí te lo hago dentro de 2 o 3 meses y ya no tenés anticuerpos. Es otra de las cosas que está pasando con el virus. Por eso también es complejo el tema de la vacuna, ¿sí? Y el tema de la PCR, el problema es que lleva por lo menos 5 horas el procedimiento. Con no es un test rápido, pero tecnológicamente es más rápido, en 1 hora estaría, y se está adecuando el Hospital Castro Rendón para hacerlo, para por lo menos absorber una cantidad de testeos importantes. Y después la otra, el testeo rápido, es eso, el del anticuerpo, que en ese momento no te da, pero eso no te implica no hacer las condiciones de aislamiento en el caso de que vos seas contacto de un positivo. Ah, no, pero yo me saqué y me da... No, pero bueno, yo soy un positivo y somos hermanos. Vivimos en el mismo lugar y yo empecé con síntomas, me hisoparon y yo a vos no te avisé o no dije que era tu contacto, y vos después, no, pero yo me hice el anticuerpo. No, por ahí estás en fase, todavía no desarrollaste el anticuerpo. Nadie te libera de los 14 días. O sea, el procedimiento sigue siendo totalmente preventivo, ¿sí? Ante la sospecha de que esto tenemos la presencia del virus, ¿sí? Entonces esto hay que seguir haciéndolo. Y también en el testeo rápido, si te da positivo, sí, te mide esto, pero si te da negativo, hay que contrarrestarlo con una prueba de PCR, que eso sí, es un hisopado y me demora por... O sea que igual debe ser. Hoy por ahí todavía no está, ojo, lo digo hoy, por ahí aparece un método nuevo en 1 semana. Igual, de todas maneras, yo le comentaba al doctor que en el día de ayer, no, anteayer, estuvimos en un Zoom con gente del CONICET, del Malbrán. Le he comentado también a la ministra de Salud el tema de los testeos. Si el Ministerio de Provincia de Salud, a través de la región sanitaria cuarta, deciden de hacer los testeos en Villa Langostura y creen que son oportunos, o sea, la municipalidad ya tiene, a través del Consejo Deliberante también, ya hemos averiguado los costos y demás, y vamos a poner a disposición, para no tardar en esto, como vamos a poner a disposición también el sector que nos pidan para salir a aislar pacientes o lo que necesiten. O sea, nosotros estamos para darle respuesta a salud y para apoyarlo. Bien. ¿Las obras van a continuar trabajando? ¿Se va a disponer que haya cese total de actividad? ¿Cómo va a continuar? No, mira, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a esperar el nuevo parte
de provincia de los últimos resultados. Seguramente nos vamos a estar reuniendo mañana, nos vamos a estar reuniendo el domingo y ahí vamos a ir liberando en forma escalonada todo lo que más podamos dentro del marco de que no pase el peor escenario. El consejo es que la gente salga lo mínimo posible. Lo mínimo, pero tampoco que se junte en su casa a hacer un... No, pero a ver, si nos remontamos, Piedra, un cumpleaños. En Las Coloradas también, este señor antes tuvo un asadito. Sé que acá hubo también una reunión familiar que propició los contagios. A ver, y en infinidad, podría estar toda la tarde diciéndote casos donde hubo reuniones familiares, ¿sí? Y la otra es en zona norte. En zona norte, el transportista que entró en Mendoza, mate en cada vez que dejaba mercadería con los distintos paisanos de las localidades. Entonces tuvimos en lugares muy chicos, en Huacú, en Huinganco, tomó mate con la gente donde descargó, porque es algo muy cotidiano, muy de la zona, pero bueno, en Bariloche empezaron los primeros focos por el tema de los chicos que se juntaban y la cerveza, bueno, del mismo pico. A ver, eso es inevitable, a ver, eso y se repite, bueno, o las distintas fiestitas que se hacen esperando al bebé y todo demás. Y bueno, hay contado, sobran casos. Entonces, insistir con esto, no se trata únicamente de hacer todo este laburo a nivel de la sociedad, sino que también individualmente tenemos una responsabilidad. Esas juntadas en la casa, no, a ver, así, sin ningún tipo de resguardo, recaudo y demás, no. Hoy está delicada la situación, sobre todo porque no tenemos la cantidad. Y pueden hacer esos dos escenarios. Que el domingo les digamos, bueno, hay tantos casos nuevos o tenemos todos negativos, bueno, la situación es esta, veamos a ver cómo seguimos. Intendente, una pregunta. ¿Los accesos a la localidad, se va a tomar alguna medida extra de las que ya se tomaron? Nosotros venimos restringiendo, y es fea esta palabra, pero bueno, todo lo que más uno puede con las fuerzas de seguridad. Hemos sumado también personal municipal. La gente que te viene con el permiso esencial, obviamente que está dispuesto a nivel nacional, y nosotros, más que darle las recomendaciones, más que tomarle la temperatura, más que recomendarle y notificarlo del aislamiento, se está haciendo eso desde el primer día. Me pasó, y es público esto, ayer tuve que hablar con una persona que tiene una patología oncológica. Yo me enteré tarde, me enteré ayer que tiene que viajar a Buenos Aires a hacerse un PET, un estudio específico, y llamó a Bariloche y no tienen insumos, y llamó a Neuquén y no tienen insumos, y la única posibilidad que le queda es ir a Buenos Aires. Obviamente que eso es un caso de fuerza mayor, y nosotros primero somos humanos, después médicos, después intendente y demás. Nosotros comprendemos esta situación y esa persona tiene que viajar a Buenos Aires a realizarse el estudio, y yo ayer le he brindado todo el apoyo, le he dejado mi celular personal porque son cosas que uno siempre tiene que ponerse en el lugar del otro. A mí ayer mucha gente me preguntaba por el nombre de los infectados. A mí no me gustaría que esto trascienda, porque imagínate que hay de todo en una localidad. Hay gente que por ahí va a hablar mal, va a hablar bien. A mí me ha pasado en estos días. Yo tengo que saber diferenciar todo eso. Yo soy el intendente, tengo una responsabilidad. Hoy mi responsabilidad, y el doctor estuvo en el Zoom, hemos hablado con el gobernador, está sumamente preocupado por Villa Langostura, y bueno, nosotros tenemos que tomar las determinaciones, aunque la ilusión nuestra y las ansias nuestras son de que cada uno pueda laburar y trabajar libremente, que cada uno pueda salir a correr libremente, pero este no es el momento. Por último, ¿cuáles son los recursos que cuenta hoy la microrregión sur? Son 10 camas y ¿cuántos respiradores y cómo están con el recurso humano? No, para esas 10 camas en las unidades de terapia en la clínica Chapelco, eso estaría cubierto. Incluso hace poco ya ingresó una nueva terapista y creo que el mes que viene ingresa otro terapista más, hablando de recursos humanos. El problema de recursos humanos, no solamente acá, sino en toda la provincia, es enfermería. Estamos tratando de incorporar, incluso desde otras provincias, enfermeros. Después tenés
fisioterapeutas, la enfermería, los kinesiólogos y bioquímicos. O sea, todo el grupo, digamos, de personas de un sistema de salud público-privado son importantes. Pero yo te digo las 4 áreas que tienen más laburo con el paciente. Son pacientes muy complejos, son pacientes muy requirientes de estudios, de estar encima y de tratar de solucionarle las complicaciones. Una de las complicaciones más frecuentes es que entran en insuficiencia renal y necesitan la diálisis casi diaria al lado de la cama. O sea, es muy complejo, ¿sí? Entonces, estos pacientes, por eso yo siempre hablo de la unidad de terapia, recursos humanos, tecnología, y que promedio va a estar 15 días ahí el paciente si le va bien. Si le va mal, entre los 3 y los 5 días se define, digamos, la mortalidad de ese paciente. Así son los números. Después, en cantidad de respiradores, el hospital de Villa tiene 1, pero ahora va a tener un segundo, va a quedar lo mismo, 2 en Junín, tenemos en San Martín 6, pero igual, a ver, el tema es, no es solamente, porque uno insiste con el respirador. ¿Cuál es la unidad de la cama? Es la cama, que es una cama especial, es toda eléctrica, con distintas posiciones y sensores, el respirador, por lo menos 4 o 5 bombas de infusión continua y un monitor multiparamétrico que te mide todo, de la presión, la cantidad de gases y todo lo demás. Entonces, ese combo, uno dice, bueno, esto es lo tecnológico, más el recurso humano que te comenté. Hoy, esas son la cantidad. Después Zapala tiene en este momento 10 con la posibilidad de ir a 14. ¿Sí? Y en el Castro Rendón es donde hay mayor cantidad en la parte pública, estoy hablando, que incluso ahora se está habilitando otro de los pisos, más sumarle el sector privado, que básicamente tiene el CEMIC y la Pasteur y la San Agustín, son terapias, y está el Policlínico. En total, hay 200 camas, más o menos así, unidades, pero hablo de la provincia. Acá en zona sur es eso. Por eso, con más razón, pero igual, así tuviéramos 100, si uno no aplica esta estrategia en ciudades grandes, obviamente se sobrepasa y se satura. Por esto que yo te explicaba, o sea, el tema de la duración promedio de esos pacientes. Por eso hay que insistir con esta estrategia, hay que tomar la responsabilidad individual, ¿sí? Porque es muy fácil siempre buscarle o echarle la culpa al de al lado. Pero en esto hay que esto, con quién estuve, ser prudente. Aunque parezca mentira, a veces en el tercer interrogatorio salta un contacto. En el primer interrogatorio no me lo dijiste, en el segundo tampoco, y en el tercero, cuando yo ya te dije, sos positivo y ahí como que la memoria empieza a salir y ahí, mira, estuve en tal lado. Y ahí agregás 10 contactos más. Pero ahí yo perdí 3 días, porque esos contactos, que fueron contactos míos, que soy positivo, no los pude aislar. Y no les pude preguntar si tenía o no síntomas. Entonces por eso uno tiene que confiar en el vecino, en que, por un lado, como decía vos, que se quede guardado, esta sigue siendo hoy la indicación, ¿sí? Porque todavía no tenemos los números finales como para decir, bueno, empezamos a liberar un poco la situación. Y por otro lado, ser responsables en los cuidados y en informar cuando nosotros les preguntemos qué hicimos, dónde estuvimos, con quién, etc. Néstor, te puedo hacer una pregunta que es una pregunta que lo hablé ayer con Andrea, Gonzalo en una entrevista, creo que en el día de ayer o antes de ayer, me preguntó porque hay un grupo de personas hablando de una terapia intensiva en Villa Langostura. Yo he dado mi opinión de que eso lo tiene que definir provincia, el Ministerio de Salud, pero me preguntaba en ese momento si lo mismo que un colega que salió anteriormente, que es el doctor Panesi, dijo que no era viable en Villa Langostura. Yo coincidí con Panesi, pero quería tener tu opinión sobre sí, a ver, yo hablé de esa unidad, pero obviamente cuando uno habla de tecnología, está bien, vos lo podés comprar, adquirir, y aparte ahora se han, digamos, sobresaturado. Es más, cuando pase todo esto, no sé qué vamos a hacer con tantos respiradores o tecnología, a ver, quiero ser claro, ¿no? Pero el tema del recurso humano no es hago un curso por internet y cualquiera de esas 4 disciplinas tengo las habilidades
o las destrezas para manejar estos pacientes. Entonces, no se trata de únicamente tener el equipamiento, se trata de tener el recurso humano disponible, y también ese recurso humano obviamente está expuesto, somos personas en riesgo, entonces cada tanto obviamente cae. Es más, hay un estándar, entre el 7 y el 10% de los trabajadores de salud nos vamos a pescar esto. Cuando estamos en la trinchera, nos vamos, por más elementos de protección personal que nos cuidemos, en algún momento cuando la cosa es cotidiana y frecuente, las posibilidades aumentan. Entonces más o menos está estandarizado. Esa persona, si evoluciona bien y todo, yo la saqué de la trinchera por lo menos 15 días. Entonces, y no tengo yo una lista de gente ahí esperando para poner a trabajar. Es lo que el problema que tenemos hoy es enfermería a nivel general. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, listo, yo te pongo la terapia, tengo el recurso humano. Y me entró para en falla y no lo puedo movilizar. ¿Y quién le hace la diálisis? A ver, y hay un montón de otras cosas, ¿no? O las complicaciones que te pueden venir con algunas terapéuticas o problemas de arritmia, porque es básicamente que son la parte respiratoria, después te pone en jaque todo el sistema circulatorio, donde hay que usar muchas drogas y demás como para mantener la presión, porque si no el paciente se queda sin presión y sin volumen, ¿no? Y por último la parte renal. Entonces la parte renal necesita la diálisis. Y por eso no todas las personas son iguales, y porque ¿qué desencadena el virus? También una reacción de nuestro sistema inmunológico contra el virus. Y todos reaccionamos distintos. Entonces, y ese es el problema cuando ustedes leen por ahí, tiene una enfermedad autoinmune. Bueno, es cuando nuestro organismo se pasó de rosca, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, nuestro sistema se pasa de rosca en defendernos y empieza a ser agresivo para sí mismo. Eso es básicamente que es un autoinmune. Bueno, hay algo de esto también en el tema del corona. Entonces son pacientes muy complejos, son pacientes que tampoco pueden, sí, pedime el vuelo, lo saco. No, de acá al aeropuerto, listo, el movimiento y demás se descompensa rápidamente, ¿no? Entonces, no, a ver, el tema es que la gente no piense de que es tener una terapia así, con una varita mágica, mañana 10 camas, bueno, ¿quién los va a manejar? ¿Quién lo administra? Listo, yo no me cuidé, no hice nada porque ahora estoy tranquilo porque tengo la terapia, y de golpe, porque nadie se cuidó, tengo 100 pacientes. De los 100 pacientes estoy en el porcentaje que vos decías, Gonzalo. Ya está, te ocupé las 10 camas. ¿Y ahora qué hacemos? Porque al otro día voy a tener otros 100 infectados. O sea, cuando uno va llegando al pico, ¿qué es lo que le está pasando a Neuquén Capital? A ver, veníamos manejando, no llegábamos a 100, bueno, ahora la provincia está teniendo 200 casos todos los días. Entonces, bueno, está buscando su pico, y la idea es, y por eso insistimos con esto, porque si no, vamos a ir a 300, a 400. Hablando del recurso humano, ¿tienen pensado, digamos, implementar algún tipo de capacitación en cada localidad como para ampliar el cupo de enfermería? Sí, más que, a ver, la capacitación, lo que estamos tratando es, por ejemplo, en la Universidad del Comahue y hay institutos privados para darles por aprobado, aunque no tengan ya todo su cursado, la posibilidad para tener y poder, hubo el otro día un instituto privado en Neuquén que egresaron 40 y pico, la mayoría se van a quedar en Neuquén Capital. Yo ya pedí también recursos para nuestra zona sanitaria, pero bueno, los que más ahora están pidiendo recursos es Zapala y Neuquén, ¿sí? Pero la idea es eso, no se trata de una capacitación rápida, se trata de, bueno, ya tener una persona. Acordate, un enfermero necesita 3 años, y un licenciado en enfermería 5, y un médico 6, 7 años, más después una especialidad. Generalmente las terapias son 4 años la residencia, el terapista, o sea, bueno, y ahí yo le sumé 15 años, o sea, no es una cosa hice un online y me pongo a respirar algo. Llegado el momento hay algo que lo van a escuchar ahí, los cascos. Los cascos es un casco transparente donde se le pasa una cierta concentración de oxígeno. Eso disminuye un poco el contagio con el operador, más allá de que nos cuidemos, y es unas horas que puede el paciente, lo meto o no lo meto a un respirador. Eso fue un invento en Italia,
y se está probando en otros países, bueno, la provincia está comprando eso y lo estamos distribuyendo. O sea, uno trata de hacer determinadas otras acciones para tener más backup, más estructura, pero lo finito sigue siendo el recurso humano, no solamente la cuestión tecnológica. Intendente, estamos en vivo nosotros para Radio Municipal. Sí. Y evidentemente una de las consultas más reiterativas tiene que ver con la posibilidad de trabajar. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Hay algunas consultas de trabajadores independientes, gente que hace trabajos particulares, que va a las casas, que hace trabajos de gasista, de agua. ¿Esa gente va a poder trabajar hasta las 19 o directamente se restringe esa posibilidad? Yo lo que primero quiero decirte que van a seguir todos los que son los rubros esenciales, como sacamos en el decreto. Le vamos a sumar la modalidad delivery hasta las 22 horas a los restaurantes y a las roticerías. El horario comercial se mantiene era de 9 a 19. Y bueno, y decirle a esta gente que bueno, hoy ya estamos en día viernes, creo que son las 16 horas. Nosotros nos vamos a volver a reunir mañana y pasado, no solamente con salud local, con la zona sanitaria y con provincia, y lo que vamos a ver en qué situación estamos, cuántos de esos resultados nos han llegado, cuántos tienen relación con cada uno de los conglomerados estos que tenemos, y esperemos que no haya circulación. O sea que entiendo que la situación no es la mejor para la gente, lo comprendo. Le pido a la gente que no es que nosotros no queremos que trabajen, estoy pidiendo por favor que entiendan que lo estamos cuidando, porque si, como me decía el gobernador y me decía la ministra de Salud anoche, rápidamente pasamos de un caso a tener 16 casos, estamos en el borde de tener circulación comunitaria, como me dijo la doctora Luzardi, esperemos no llegar a eso. Y bueno, me pidieron estas 48 horas para tener una nueva evaluación y bueno, no pensé que desde el domingo al día de ayer creo que sumamos, a ver, corríjanme, 8 o 9 casos y me pareció muchísimo, y sobre todo esta persona embarazada, la verdad que es preocupante la situación. O sea que les pido por favor que los vamos a mantener comunicados en el día de mañana, el domingo, y ahí vamos a ir evaluando con todo el sistema de salud. Con los trabajadores municipales el lunes, ¿cómo sigue la situación? Bien. Los trabajos municipales se van a mantener como estos días, las guardias esenciales. Hay servicios que brinda la municipalidad que no se pueden cortar, así que continuamos con ese régimen. Trabajos en las guardias esenciales de desarrollo social, de servicios públicos y todas aquellas cuestiones que necesitemos tener vamos a estar, pero con el personal restringido al esencial. Luciano, entendiendo que estamos próximos ya en pocas horas en el fin de semana, ¿este fin de semana Cerro Bayo va a estar funcionando o ya entramos en esta etapa de verificar? Lamentablemente entra dentro de las restricciones que impone el momento de la epidemia. Bien. No le he podido, recién me mandó un WhatsApp de Pablo Torres García, yo estaba en el Zoom, no le he podido responder, pero bueno, Luciano le respondió ya, ahora me voy a comunicar con él para decirle que Cerro Bayo este fin de semana no va a poder abrirse. Bien. No sé si queda alguna pregunta. Primero quiero que quede esto también en la nota, les quiero pedir disculpas públicamente porque vinieron a las 13:30 y comenzamos la conferencia muy tarde porque se extendió el Zoom con el gobernador y seguramente Luciano y Néstor van a decir algo más, pero yo lo que le quiero decir a la gente es que nosotros no estábamos en contra de ninguno de los habitantes de Villa Langostura, queremos que todos se puedan desarrollar en su trabajo. Lamentablemente esto es muy dinámico, un día tenemos un caso, hoy estamos en 16, esperemos continuar así el día de hoy, mañana y pasado, y les pido nada más que se cuiden porque el sistema de salud a nivel provincial está complicado, yo ya lo he dicho
Cuando termine de ocuparse obviamente las camas en Neuquén, seguramente de Plaza Huínculo y demás, se irán ocupando en el Polo Sur, que es San Martín de los Andes. Entonces no me gustaría llegar a una situación donde la gente, a nosotros, se nos enferme en nuestro pueblo y no tener un sitio donde derivar. Esto estoy hablando de una situación extrema, pero la verdad que esta situación me tiene muy angustiado como intendente, como persona y como médico. Haber estado 7 meses prácticamente sin casos y hoy en una semana ya estar con 16 casos y con un montón de casi 90 hisopados y 150 personas aisladas, o sea que le pido el máximo esfuerzo y decirles que se cuiden y que cuiden a cada uno de sus familiares. Muchas gracias. No, yo bueno, también agradecerles, bueno, me disculpas también por la demora porque estábamos con el gobernador. Recién recibo lo de San Martín de los Andes, un poco para marcar el dinamismo que tiene esto, ¿no? Ya se hisoparon 12 personas del caso que dio positivo ayer a la tarde, de las cuales 5 están sintomáticos, así que por ahí cuando recibamos los resultados, por ahí ya San Martín tiene más casos. Si bien es por ahora un caso en conglomerado, o sea, se puede focalizar y estudiar ahí, pero bueno, por ahí mañana tengamos una reunión en San Martín y haya también alguna medida similar a la que se tuvo que tomar acá o la que en su momento tomó Junín. O sea, que esto sea dinámico. A ver, no nos metamos tanto en esto de en qué fase estamos. A ver, nos tenemos que ir acomodando el día a día, porque la cantidad de casos van apareciendo, es muy dinámico esto y también nosotros nos tenemos que ir, digamos, acomodando a la circunstancia, a la situación, como para que, bueno, no suceda esto de que tengamos muchos pacientes y hablamos nada más que del COVID, pero la gente se sigue enfermando de otras cosas y hay mucha gente que necesita de la terapia para muchas cosas. El infartado, el paciente con una ACV, el paciente que tiene una infección, una sepsis, y resulta que va a llegar un momento que, claro, uno habla del COVID, bueno, pero también se nos sigue enfermando esta gente. De hecho, el Hospital San Martín está recibiendo estos tipos de pacientes, no COVID, como le decimos nosotros, pero es todo ese listado que es mucho más amplio, donde también hay que resolver hasta que se consiga un huequito en Neuquén Capital. Entonces, esto también lo quiero decir, porque todo el mundo dice, no, COVID, no, pero las terapias existen porque existen patologías que necesitan de una terapia. Entonces, hoy no le estamos, digamos, también dando la posibilidad a esas situaciones. Entonces, por eso es preocupante, por eso es finito este tema de los recursos físicos y humanos. Yo, por último, para dejarlo bien en claro, ¿cómo hacen los negocios hoy? ¿Abren a la tarde, no abren a la tarde? Los negocios generales, los que no son gastronómicos. Los esenciales pueden abrir hasta las 19 horas. Los esenciales hasta las 19 horas. Y lo que es los gastronómicos y las roticerías pueden abrir hasta las 22 horas delivery. ¿El resto de los comercios? No. Nadie. No. Igual nosotros no hemos tenido tiempo todavía con todas estas idas y vueltas con provincia de redactar. Ni bien tengamos redactado el decreto, se los vamos a pasar a cada uno de ustedes para que lo pueda leer y difundir. Y mañana seguramente, una vez que estemos reunidos con el COE local y que tengamos la comunicación con provincia, también los vamos a estar llamando, creo que va a ser por Zoom para no estar y les vamos a estar informando el día a día. Muchas gracias. 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 Mariana. Bueno, chicos.